Mi testimonio. Comenzaré diciéndoles la verdad. No les voy a mentir en nada. Abriré mi corazón y les diré mi testimonio de vida. Yo nací en Venezuela, sigo viviendo en Venezuela y no me pienso ir de Venezuela hasta que Dios manifieste su avivamiento. Mi abuelo y abuela, por parte de mi padre, vivían en Falcón. Eran personas muy humildes y tenían pocos estudios y recursos. Mi abuelo buscó la ayuda del gobierno venezolano y gracias a esto prosperó en estudios, conocimientos, finanzas, en escuelas en donde vivía. Pero mi abuelo no se conformó, quería crecer más. Y un día cuando estaba en el campo escuchó una voz que le dijo: ve al estado Zulia porque tu familia no va a prosperar aquí. Mi abuelo en aquel entonces era un bebedor y alcohólico, y él creyó que fue Dios el que le había hablado. Él creyó esas palabras y se vino a vivir al estado Zulia en busca de prosperidad que le había dicho Dios a su familia. Mi padre y mi madre crecieron en el barrio 24 de julio del municipio San Francisco del estado Zulia. Mi madre y mi padre siempre han sido muy trabajadores. Ellos se enamoraron y mi papá trabajaba en la industria petrolera. Con el tiempo mi padre comenzó a ganar mucho dinero y mi madre dejó de trabajar y se dedicó a criarme a mí y a mi hermana. Estudiamos en los mejores colegios que podían costear mi papá. Mi vida en el colegio no era nada agradable. Yo tenía pocos amigos. Me la mantenía solo. Las niñas y los niños que estaban conmigo me hacían bullying cada vez que tenían la oportunidad. Crecí teniendo miedo a formar relaciones con las personas, en especial en relacionarme con las mujeres. Solo conocía la religión católica y sus costumbres. Mi familia y yo teníamos todos los lujos que cualquier persona pudiera desear. Mis padres se divorciaron cuando tenía 11 años. Eso me costó mucho superarlo. Yo todavía estaba estudiando en el colegio y debido a la situación en el petróleo en Venezuela, mi papá comenzó a tener problemas en la finanza. Él pasó por varios trabajos. Mi mamá comenzó a trabajar y mi hermana y yo nos graduamos del colegio con mucho esfuerzo de nuestros padres. Mi mamá, debido al divorcio, comenzó a buscar su propia solución en la brujería y en la hechicería para que mi papá volviera, porque ella todavía lo amaba mucho y quedó devastada personalmente. Pero la brujería y la hechicería no le funcionó. Y resulta que mi mamá estaba dispuesta a hacer lo que sea para que mi papá volviera. Luego un día recibió la invitación a una iglesia cristiana de un amigo de mi papá en el municipio de Ciudad Ojeda. Nosotros vivíamos en Maracaibo. Fue un viaje de casi 2 horas en carro y mi mamá le abrió las puertas de su corazón a Dios. Luego el amigo de mi papá le recomendó una iglesia en Maracaibo y fuimos a congregarnos ahí. Pero aún no conocíamos al Señor. Solo íbamos porque nos gustaban las canciones y las palabras del pastor y porque una chica me gustaba. La palabra era muy diferente a la iglesia católica. Yo me dormía en las reuniones de la iglesia católica. Luego yo me empaté con la muchacha que me gustaba, a pesar de los miedos e inseguridades que tenía. Pasó el tiempo y ella me terminó. Me dijo que ya no me amaba y a raíz de eso dejé de ir a esa iglesia. Conocí al Señor Jesús en la religión cristiana de la secundaria, a finales del último año de bachillerato, cuando tenía 16 años. Yo practicaba en aquel entonces karate y ya era cinturón negro. Cuando iba llegando de una clase de karate, un vecino de nuestro apartamento, que era misionero cristiano de la Iglesia Victoria, Centro de Alcance Mundial, él se me acercó y comenzó a entablar una conversación conmigo acerca del karate. Él me invitó a su iglesia y fuimos, mi mamá, mi hermana y yo. Conocimos al Señor Jesús y en esa iglesia me bauticé en agua y fui bautizado por el Espíritu Santo y tomé el compromiso de comprometerme en buscar a Dios en su palabra y en la oración. Tenía una relación con una mujer.
Y como conocí al Señor, yo tomé la decisión de cortar esa relación porque yo solo buscaba la oportunidad de tener sexo con ella. Un día, un profeta vino a la iglesia y me profetizó. Me dijo que iba a ser grandemente usado por el Señor. Yo estaba en la universidad. Mi amor por Dios creció y tomé la decisión de dejarlo todo por Él. Y en la universidad conocí otras personas de otras iglesias y formé un estudio bíblico en la universidad. Nos reuníamos 2 veces en la semana, los martes y los jueves. Los martes para los cristianos y los jueves para los que no conocían a Dios. A medida que pasaba el tiempo conocí más la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Tanto fue así que uno de mis mejores amigos, Daniel, me enseñó que llevara la iglesia a mi casa. Yo no entendí lo que él me quería explicar, pero yo lo intenté. En la iglesia cristiana, ¿qué se hace? Se adora a Dios, escuchas la palabra de Dios y ora. Él me dijo que hiciera lo mismo en mi casa y adivina qué hice. Hice todo eso. Comencé a adorar a Dios, a leer la Biblia y a orar en mi casa. Comencé a escuchar prédicas de muchos pastores y comencé a leer muchos libros cristianos. Comencé a aplicar en mi vida todos los conocimientos nuevos que estaba aprendiendo de las prédicas y de los libros cristianos, a tal punto que oraba 8 horas al día y leía 6 capítulos de la Biblia. Y en ese entonces estaba muy enamorado de Dios y crecí muchísimo personalmente hasta que comencé a escuchar dentro de mi interior voces y cosas muy extrañas me pasaban de manera sobrenatural. Por ejemplo, un día estaba orando en la noche con la puerta cerrada y sentí que entraron 3 personas al cuarto. Me dio mucho miedo, no quería voltear y mirar. Lo primero que pensé es que vería a los demonios y comencé a invocar el nombre de Jesucristo y su sangre. Y sentí que las 3 personas se volvieron una y salieron volando por la ventana. Resulta que en la iglesia donde asistía no hablaban nunca y mucho de este tema, porque lo creían supersticioso. Sin embargo, yo nunca dejé de orar y leer la Biblia y de adorar a Dios. En aquellos días mi papá le estaba pasando muy mal en la economía y muy difícilmente tenía para pagar el colegio y la universidad. Un día se reunió con un amigo y este amigo le predicó de Jesús y mi papá no podía creer el cambio de vida que había dado su amigo. Así que él se fue con la inquietud de conocer al Señor Jesús. Le dijo a su actual esposa donde había conocido al Señor y ella le dijo en Ciudad Ojeda, en Maranata. Con el tiempo también conoció al Señor Jesús y su palabra, asistiendo a la iglesia de Maranata Maracaibo. Mi papá cambió de una manera maravillosa. Él me invitó a su iglesia aquí en Maracaibo y fui y me gustó mucho porque en esa iglesia hablaba de la misma manera que los predicadores que yo estaba escuchando por internet y de la misma forma que hablaban en los libros cristianos que leía. Desde ese momento dejé de asistir a la iglesia Victoria, Centro de Alcance Mundial, porque no hablaban de cómo liberar el alma de la maldición de Satanás y comencé a asistir a la iglesia de mi papá, Maranata Maracaibo, y formé parte del equipo del Evangelio Cambia. Y yo seguía en mi vida privada leyendo la Biblia, orando 8 horas al día y escuchando prédicas en internet y leyendo muchos libros cristianos.